Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este momento voy a hacer mi primera intervención en este foro de conocimiento de productos Milagro. En el momento número uno, mi nombre es Anabel Jiménez Rodríguez y bueno, estamos en la materia de farmacología y nutrición. Nuestro docente, el doctor Ariel García Arriaga. Vamos a comenzar. Bueno, nuestra primera pregunta en este foro es ¿cómo se define la obesidad y cuál es su fisiopatología? Bueno, como hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra materia y en las videoconferencias que tuvimos oportunidad de tener con el profesor, hablábamos que la obesidad es un estado físico donde el organismo presenta un exceso de tejido adiposo y normalmente lo describimos como un exceso de peso corporal. Pero también recordemos que de acuerdo a las normas arbitrarias vigentes o que establecidas, una persona no necesariamente tiene sobrepeso cuando representa un exceso de tejido adiposo, sino que también cuando hay un exceso de masa muscular, también se considera que tiene un sobrepeso. La obesidad tiene una relación directa con la morbilidad o la mortalidad y su fisiopatología radica en el exceso de la ingesta de los nutrientes de manera crónica en relación con el gasto de energía. Recordemos que cuando un individuo sano a través del tiempo gana un exceso de tejido adiposo, se desencadenan una serie de trastornos de tipo metabólico y cardiovascular. La grasa intramuscular que tenemos, o intraabdominal, perdón, y subcutánea, es muy importante o es muy significativa, ya que esta puede ser un factor de riesgo más preponderante para la salud pues, del organismo. La morbilidad más común que se presentan en los casos de la obesidad siempre van a ser, o generalmente son, la resistencia a la insulina, la diabetes y la hipertensión y la hiperlipidemia. Entonces, el presentar un estado de salud como la imagen que tenemos aquí, un cuerpo con estas características, es un factor de riesgo para la salud. Pregunta número 2. ¿Cuál es la función del tejido adiposo? Bueno, nosotros sabemos que nuestro tejido adiposo está formado por dos tipos de células, el tejido pardo y el tejido blanco, y su función principal es almacenar lípidos en los cuales residen los preadipocitos. Cuando hay un incremento de peso corporal, las células adiposas incrementan su tamaño y de esa manera también se van multiplicando. El tejido adiposo blanco específicamente no solamente lleva esta función, él también lleva una función muy importante que es liberar la hormona leptina. La leptina tiene una función básica que es regular el balance energético y esto lo hace a través del envío de señales al hipotálamo, indicando que cuando comemos algo nos encontramos satisfechos y hay que dejar de comer porque los depósitos ya se encuentran llenos. Entonces, los adipócitos también, además de tener un almacenamiento de lípidos, ellos también tienen una actividad protectora. Cuando el organismo presenta un peso normal, también se agrega adiponectina. Y de esta manera se intensifica la sensibilidad a la insulina y la oxidación de los lípidos. Y de esta manera hay una protección vascular. Aquí en esta imagen podemos observar cómo el tejido adiposo segrega leptina. Cuando hay un mayor gasto energético, se disminuye la leptina. Cuando hay menos gasto energético, el cerebro manda una señal que es momento de comer. Entonces es muy importante, por ese motivo, la función del tejido adiposo. No solamente nos sirve para tener un control de la temperatura o para la protección del sistema musculoesquelético, sino que tiene otras funciones. Pero obviamente un exceso de tejido adiposo pues sí tiene un factor de riesgo para la salud. Pregunta número 3. Menciona 3 factores etiológicos de la obesidad. Bueno, uno de ellos es la interacción entre los genes y el medio ambiente, pues las influencias genéticas tienen un efecto tanto en el consumo como en el gasto. Hay una constante en el que la obesidad tiene una tendencia positiva y se incrementa cuando hay factores ambientales que se conjugan con la forma de alimentarnos. En otras palabras, obviamente, cuando en las familias o en nuestras familias cercanas o personas conocidas nos hemos dado cuenta que obviamente es muy normal que los hijos se parezcan a los padres.
Entonces pues, estamos hablando de una acción de genética. Lo mismo pasa, lo mismo sucede con el organismo. Hay situaciones en que la complexión o el somatotipo de la persona es muy similar, pero esto se conjuga, si ya hay una predisposición a tener una complexión grande o de obesidad, esta se incrementa cuando estamos dentro de un ambiente obesogénico, cuando nuestra forma de nuestras familias de alimentarnos, del consumo, estamos predispuestos a comer más calorías, aunado a la parte genética, entonces obviamente hay una predisposición a que se pueda padecer. Aquí tenemos una fotografía, una mamá que bueno, a simple vista se ve que tiene una complexión grande, y los niños, obviamente aquí se ve que están comiendo hamburguesas o antojitos. Obviamente los niños, si ustedes se percatan, tienen el mismo somatotipo de su mamá o la forma, entonces es muy común en cualquier persona, o sea, todos estamos expuestos a ello. Otro de los factores es la cultura, el incremento, o sea que esta relación es cultura e incremento de obesidad. Aquí nos vamos obviamente con creencias, costumbres, ideologías de todas las personas o familias, porque esto también repercute de una manera importante a que se pueda acumular tejido adiposo. Obviamente, todo va a depender de la disponibilidad que haya de alimentos y también la manera de cómo nos alimentamos, es decir, la composición de nuestra dieta. Entonces, las formas de alimentarnos siempre van a ir vinculados con un aspecto sociocultural. Ahí se involucra la economía, se involucra la política. Hoy en día sabemos que por el crecimiento acelerado de la industria alimenticia y por los estilos de vida también que llevamos tan rápidos, ya no tenemos el tiempo para hacer o para preparar alimentos en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obviamente acudimos a comprar comida ya preparada, que normalmente no es lo más sana, que es rica en carbohidratos simples, en grasas saturadas, y aunado a esa ingesta excesiva de nutrientes, todavía tenemos que agregar que no hacemos una actividad física. Entonces eso también repercute pues que haya un incremento en la obesidad. Y el tercero serían los síndromes genéticos. Aquí también, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues hay presencia de mutaciones de un solo gen. En este caso, en el libro que estamos viendo de Harrison, habla del gen OB, que dice que ese gen al hacer mutación ocasiona hiperfagia, o sea, un excedente o unas ganas intensas de estar comiendo y una disminución del gasto energético. Entonces eso crea un lazo entre ambos y da un origen a la obesidad, obviamente. Y aquí, obviamente, nuevamente interviene la leptina porque entonces se ve inhibida. Al haber esa relación entre la hiperfagia y la disminución del gasto, la hormona leptina pues se ve obviamente inhibida o se ve reducida y ya no puede hacer su función, ¿no? Entonces, pues aquí vemos un niño con un estilo de vida sedentario completamente, sentado, con gaseosas, otra persona acá trabajando todo el día y en la computadora, aquí veo gaseosas y pues obviamente todo este ambiente obesogénico que nos rodea. Entonces eso es parte de la etiología de la obesidad. Pregunta número 4. ¿Cómo se determina el grado de obesidad? Bueno, el grado de obesidad normalmente se determina por el índice de masa corporal. Este resulta de dividir el peso actual de una persona entre la estatura en metros al cuadrado. En inglés sus siglas son BMI o Body Mass Index. Otra técnica también es la antropometría a través de la medición de los pliegues cutáneos. Eso también, lo que le llaman normalmente plicometría, esa es otra técnica para medir el nivel o el exceso de tejido adiposo en el organismo. Y otro más es la densitometría, que es una técnica que se lleva a un peso bajo el agua, aunque esto ya implica un costo extra. Y uno de los más comunes es la resonancia magnética o la impedancia eléctrica, que esto ya lo tenemos en las básculas que hoy en día vemos en los consultorios de los nutriólogos. Normalmente el índice de masa corporal tiene rangos, bueno, aquí se ven un poco pequeños, pero bueno, decimos que estamos en un normopeso cuando estamos en el 18 punto, perdón, me retracto.
Cuando estamos en un estado de desnutrición, digamos, ya que ya hay una desnutrición, estamos por debajo del 18.5 de índice de masa corporal. Un normopeso se encuentra en el 18.5 y el 24.9, pero a partir del 25%, bueno, del 25 al 29.9, ya estamos en un grado de sobrepeso, o sea, ya estamos a un paso de la obesidad, ya que esta se determina que a partir del 30, tanto en hombres como en mujeres, ya hay obesidad, ¿no? Y ya el 35 o más, estamos hablando de la obesidad mórbida, ¿no? Ya para otro tipo de tratamiento. Entonces, cuando ya caemos en esta parte de la obesidad, ya los factores de morbilidad se incrementan, ya empezamos a tener riesgos de empezar a lo mejor con problemas cardiovasculares, que son enfermedades muy silenciosas y lentas, van a paso lento. Y entonces aquí es donde nosotros como profesionales de la nutrición ya necesitamos empezar a indicar a nuestros pacientes la importancia de tener un tratamiento terapéutico, ¿no? Y aquí, pues obviamente en ese tratamiento terapéutico, pues obviamente ya necesitamos la intervención de otros profesionales de la salud. Aquí vemos también la parte de los pliegues, lo que les indicaba, como en la medición de pliegue, aquí vienen las zonas que por medio del plicómetro se miden. Tenemos aquí la resonancia magnética o la impedancia eléctrica. Y bueno, aquí están nuevamente los grados o, ¿sí? O las referencias, los valores de referencia del índice de masa corporal. Bueno, y obviamente aquí está nuestra referencia bibliográfica, que fue obviamente del libro de Principios de Medicina Interna de Harrison. Y bueno, pues de ahí fue donde tomé toda esta información. Les agradezco la atención y los espero en el segundo momento. Gracias.